Sí, Marco. eh, a ver, CEDEPAS, esto es una organización, es una ONG que nace en Huancayo, ¿no? Su partida de nacimiento es en Huancayo. Y, Ujú. y bueno, esto ya nosotros como CEDEPAS tenemos ya como 37 años, ¿no? De trabajo contados desde los tiempos también que se trabajó en Huancayo. Y yo aquí ya, digamos, en CEDEPA son 11 años, 11 años que estoy trabajando para CEDEPAS. Empecé esto en, en el Valle Jequetepeque, en La Libertad, justamente cuando se empezó este programa de Bacus. Ujú. Se llamó Juntos el programa, no me acuerdo muy bien. Progresando Juntos se llamó el programa, Progresando Juntos. Y bueno, CEDEPAS es una organización que en realidad siempre se ha dedicado al trabajo con proyectos, ¿no?, ligados. Bueno, tiene tres objetivos estratégicos, ¿no? CEDEPAS, Ujú. que están vinculados, uno, por ejemplo, a todo lo que es ciudadanía y democracia, que es trabajar con, con gobiernos locales, gobiernos regionales, con organizaciones de la sociedad civil. Está ligado a buscar esto principalmente una participación activa desde la organización civil, ¿no? Y también esto de una manera vinculada a funcionarios, ¿no? De instituciones, principalmente de instituciones donde se hay, pues, toma de decisiones importantes, ¿no? Para el beneficio de los territorios, ¿no? En este caso, gobiernos locales, gobiernos regionales, ¿no? Entonces han habido proyectos ahí que se han trabajado para capacitar, por ejemplo, a funcionarios de los gobiernos locales, Bien. de los gobiernos regionales. Se ha ayudado a orientar algunos mecanismos también para todo lo que es la gestión, principalmente implementar algunos sistemas que ayuden a transparentar la gestión de estos gobiernos locales donde nos desarrollamos, digamos, como CEDEPAS, ¿no? CEDEPAS está trabajando en 5 regiones, ¿no? Del Perú. Estamos en Piura, en Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, ¿no? Y Lima Ancash, ¿no? Que es la sede que yo dirijo, ¿no? Entonces es un objetivo importante para CEDEPAS, este primero. Luego tenemos el segundo objetivo que está vinculado a todo el tema de recursos naturales. Inicialmente era un trabajo con proyectos para la gestión del agua, ¿no? Todo lo que es la gestión del agua, principalmente el tema del agua ligado a todo el tema de la agricultura, ¿no? Y algunas acciones también eh, que están vinculadas a todo el tema ahora, principalmente de cambio climático, ¿no? Ese es un objetivo importante. Ahí, por ejemplo, se han desarrollado proyectos de todo lo que son de manejo de cuencas, ¿no? De microcuencas, de proyectos de siembra, cosecha de agua, ¿no? En Cajamarca, por ejemplo. Actualmente, en mi caso, estamos trabajando un proyecto grande con Antamina, que es para forestar 400 hectáreas, ¿no? Ah, Esto, y siempre vinculado a todo el tema de cambio climático, ¿no? Con comunidades campesinas, ¿no? Ese es un objetivo también importante para CEDEPAS. Y el objetivo 3, que está vinculado a todo el tema del desarrollo económico rural principalmente, y es donde actualmente pues tenemos con ustedes también este trabajo del programa Herederos del Campo. Entonces, este es el objetivo, digamos, que está vinculado a todo el tema del desarrollo de la pequeña agricultura y en el marco también porque como CEDEPAS también somos un sitio agropecuario. Esta es una calificación que nos da el Ministerio de la Producción a través del ITP,
¿no? Estamos trabajando todo lo que es esto, agroindustria rural, ¿no? En 4 cadenas principales, que son más para la parte norte, los cultivos, bueno, de agroexportación, que es banano orgánico, espárrago, y ya más vinculado al tema de sierra, zona más sierra, el tema de derivados lácteos y derivados de carne de cuy, ¿no? Que son las 4 cadenas que tenemos vinculadas con el sitio agropecuario, ¿no? Entonces, entrando al tema de cómo se promueve esta parte Ah, de la asociatividad, ¿no? Es porque para CEDEPAS se convierte en una estrategia importante, ¿no? Debido un poco a un tema principal, ¿no? O sea, cómo vinculamos a esa pequeña agricultura a estos, a mercados, por ejemplo, ¿no? A mejores mercados, ¿no? Cómo vinculamos al pequeño agricultor a servicios financieros formales, ¿no? A servicios de asesoría, asistencia técnica, cómo conectamos a estos pequeños agricultores con programas, por ejemplo, del Estado, ¿no? Entonces, es donde ahí partimos y vemos que la estrategia eh, que va o daría y al inicio, digamos, resultados es trabajar un tema de asociatividad, ¿no? Y ahí hemos experimentado, Marco, varios modelos, ¿no? Empezamos con modelos bien pequeños, ¿no? A impulsar que le llamamos las redes empresariales. Las ujú, redes empresariales eran un grupito de 5, 7, 8, 10 personas, muchas veces vinculados también a temas de familia, ¿no? Como empresitas familiares, a ujú. generar ahí ya cierta economía de escala para atender un mercado. Por ejemplo, en la cadena de cuyes, ¿no? Entonces se formaba este grupito y empezaba a atender un mercado específico y a través de este grupito también se empezaba a comprar insumos, ¿no? Para la crianza, en este caso, de los cuyes, ¿no? Igual en otros cultivos, ¿no? En frutales o en granos andinos, por ejemplo, ¿no? Donde no se maneja mucha cantidad, ¿no? Entonces empezamos con ese formato, digamos, como red empresarial, ¿no? Ajá. Entonces luego veíamos que ya había una organización o productores a mayor escala, ¿no? Y por ejemplo en la palta, ¿no? Ya se empezó a trabajar la palta, ya había más productores interesados, el mango, por ejemplo, en Cajamarca también. Entonces ahí se empezó a explorar y a trabajar el modelo que es la asociación, ¿no? Asociación de productores agropecuarios, ¿no? Empezamos a trabajar. Y bueno, entonces es un modelo que luego nos fuimos dando cuenta también con los mismos agricultores, que por ejemplo, porque sí, cuando te hablo de la red empresarial, no es una persona jurídica, digamos, no vas a encontrar en ningún lado a la red empresarial como un modelo jurídico, ¿no? En cambio, Ajá. la asociación sí, pero la asociación tenía limitaciones porque normalmente las asociaciones son más con fines altruistas, ¿no? Ok. Entonces ya encontrabas limitaciones, por ejemplo, para un desarrollo empresarial, comercial, no te daba mucha chance, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, el otro día comentamos a raíz de una nueva ley que aprobó el Midagri, ¿no? Una ley de cooperativas. Y nosotros, por ejemplo, como CEDEPAS, contratamos, yo recuerdo, una consultoría al estudio Torres y Torres Lara, ¿no? Y porque eran, digamos, el papá de los Nikis, de estos, había trabajado mucho en el tema de la ley de cooperativas, ¿no? Entonces, conocían mucho el tema de cooperativas y, y pedimos a ellos una consultoría y Ujú. ellos exploraron varios modelos, ¿no? Incluso llegamos a explorar el tema del consorcio, imagínate, ¿no? El consorcio, ¿no? Trabajar un modelo de consorcio, porque el modelo asociativo como que, o sea, como asociación no nos daba mucho chance para desarrollar ya una actividad más empresarial. Entonces, llegamos ahí a la conclusión con ellos que el modelo cooperativo, ¿no? Era un modelo
E incluso ahí le tildamos al modelo cooperativo, pero le llamamos esto de segunda generación, para desvincular del modelo, ¿no? que promocionó y se trabajó en el gobierno de Velasco, ¿no? Ok. Entonces, esto, bajo otro enfoque, porque si le hablaba de cooperativa ya a agricultores, como el otro día le manifestaban agricultores que ya pasan los 80 años, entonces han pasado por el modelo de Velasco. Entonces, esto, había una reacción muy negativa frente al modelo. Entonces, creo que ya desde el 2008, 2012, como CEDEPAS, empezamos a trabajar el tema de la asociatividad bajo el modelo cooperativo, y en realidad es lo que se ha ajustado, ¿no? Para vincular a estos pequeños agricultores, como te digo, al mercado y a servicios formales, ¿no? Santos, o sea, actualmente el mejor modelo para agrupar a los agricultores es la cooperativa y esto funciona como una empresa. Tienen RUC, pagan impuesto diferenciado. Sí, esa es un poco la idea del Estado, ¿no? Promover la asociatividad. Se promovió una ley, la 29972, en el gobierno de Humala, ¿no? Para poder incentivar la asociatividad de pequeños agricultores, bajo el modelo cooperativo, ¿no? Generando incentivos principalmente tributarios, ¿no? Y entonces, sin jactarnos de soberbios, digamos, nosotros experimentamos con la cooperativa que estaban trabajando el programa en Barranca, Ujú. esa nueva ley, porque significaba un cambio principalmente, Marco, en los esquemas tributarios, ¿no? Todo el marco normativo de la tributación. Entonces se generaron varios temas, y tan igual como ahora con esta nueva ley, SUNAT, los funcionarios de SUNAT no conocían nada del tema. Entonces, ya nosotros como cooperativa ya nos exigían regirnos en el marco normativo de esa ley, en la parte tributaria, ¿no? Y eso sí nos generó un gran problema, porque significó un desconocimiento total, y ya sabes que meterse con la SUNAT pues es complicado, ¿no? Y ahí sí nos hemos generado como que un par de multas, ¿no? Pero no por temas de evasión tributaria, sino por temas más de forma. Claro. Entonces, el modelo cooperativo, incluso cuando trabajamos el programa desde el inicio, esto era una alternativa, por ejemplo, para el Estado, formalizar, ¿no? A la pequeña agricultura, porque sabemos que la pequeña agricultura en nuestro país es muy informal, Ujú. informal total. Incluso cuando escuchamos a los funcionarios de SUNAT, en el caso del norte chico, por ejemplo, decía, mira, las cadenas que más informalidad da y más evasión tributaria por el tema del vínculo comercial con acopiadores es la cadena de leche y la cadena de maíz amarillo duro, ¿no? Entonces, y ya pues nosotros presentamos un modelo, mira, ve cuánto está tributando el pequeño agricultor a través de la cooperativa, ¿no? Porque tributaba, si nosotros creo que llegamos a facturarle a Bacus hasta como 7, 8 millones en Barranca, Ujú. y eso significaba, súmale renta y impuesto a Claro. la IGB, ¿no? Entonces el Estado empezaba a captar impuestos de una actividad informal, total, ¿no? Bajo este modelo, ¿no? El pequeño agricultor tenía beneficios, como lo hemos manifestado, lo venimos trabajando con ustedes ahora, de la articulación a un sistema financiero formal, le permite desenganchar, digamos, de una estructura de financiamiento y crédito un poco abusivo, ¿no? A través de este enganchador, el acopiador, ¿no? Empieza a trabajar una vinculación comercial totalmente distinta, ¿no? Formal, ¿no? Y esto, como CEDEPAS, es una estrategia interesante, porque los agricultores, a través de un contrato, negocian con empresas, ¿no? En Ujú. el caso de Barranca, por ejemplo, se ha negociado también con Alicor en algún momento para abastecer de maíz, con Lingley, el grupo Lingley de Inca-Cola, para abastecer maracuyá. Y te hablo de la experiencia de Barranca, ¿no? De Lima y Ancash. Igual pasa en las regiones donde te he mencionado, en Piura, La Libertad, ¿no? Entonces, en realidad, como a tu pregunta, para nosotros, y creo que para muchos,
el tema cooperativo, el modelo cooperativo, de hecho que todavía hay muchas cosas que hay que ir todavía ajustando, adecuando. Es el modelo que es el más viable para nosotros, ¿no? Yo como antropólogo, por ejemplo, veo que la estructura social también, ¿no? Recogiendo un poco de la vieja ley de cooperativas, todo este tema de, de los criterios, digamos, del cooperativismo, de la filosofía del cooperativismo, abarca un tema social interesante, pero a la vez desarrolla el tema empresarial también, que es el objetivo, ¿no? De generar mejores ingresos, ¿no? A los pequeños agricultores. Y el tema tributario es un tema que es una ventaja en realidad. Es una ventaja porque, por ejemplo, es una empresa privada, es con fines de lucro, ¿no? Genera fines de lucro. Una cooperativa dice sin fines de lucro, en los estatutos está sin fines de lucro, ¿no? Esto, sin embargo, dices, pero oye, pues si es sin fines de lucro, ¿cómo trabajas el tema empresarial? Entonces, de ahí, por ejemplo, recuerdo y se me quedó muy, muy grabado una anécdota que nos contaba Miki Torres en esa, bueno, en otra consultoría, donde decía, mira, Santos, yo voy a las cooperativas porque fíjate que las cooperativas de la selva son las cooperativas de la selva son las más antiguas, las de café. Y él decía, cuando vas a una asesoría a estas cooperativas, les pregunto a los gerentes, ¿y qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿No? ¿Cómo va la cooperativa? Doctor, estamos muy bien, generamos una renta este año de no sé cuánto, una utilidad. Entonces le decía, no, no, pues, ¿cómo vas a decir eso? Te escucha la SUNAT y ahorita te cae, ¿no? Entonces, porque la cooperativa en sus estatutos dice sin fines de lucro. Claro. Entonces hay una modalidad que en la cooperativa se llama los remanentes, ¿no? Esto, que esos serían tu utilidad, digamos, ¿no? ¿Ya? Pero sin embargo, dentro del marco tributario y la parte contable, te dice que esos tú los puedes distribuir. Pero si tú dices distribuir utilidades, eso no existe en el modelo cooperativo. Pero sí puedes distribuir como remanente, Ok. ¿no? Y ahí hay una modalidad, ya entramos a temas más técnicos. Entonces, la idea, Marco, es que en la cooperativa no se genera renta, Ajá. ¿no? Entonces, este remanente que te digo, que queda lo distribuyes, ¿no? Como reajustes de precio, como compras insumos, ¿no? Éxito. Sí. Entonces, de tal manera que tu balance al final sale cero, pues, de renta. Entonces, la zona, por lo tanto, te tiene que devolver lo que pagaste por anticipado. Entonces, creo que ahí está la ventaja. Lamentablemente, se están formando muchas cooperativas, ¿no? Ajá. Y muchas cooperativas más motivadas, Marco, ahora por los fondos que está entregando el Estado, como estos programas de agroideas, ¿no? Los gobiernos locales, los Procompites, ¿no? Entonces, solo por acceder a estos fondos, pero no bajo un esquema, ¿no? De desarrollo social, empresarial, y ahí falta trabajar bastante, ¿no? Ese tema. Entonces, yo creo que por ahí va un poco esa parte. Si ustedes quieren abordar el tema de tributación, ahí con mi colega Carmen, es la que maneja todo el tema de tributación. Le- Hemos desarrollado, fíjate Marco, el tema de la tecnología, ¿no? Porque, por ejemplo, como antropólogo me pongo a explorar oye, ¿cuáles son los factores que no permitieron en esa primera experiencia con Velasco el tema del desarrollo de la cooperativa? Porque nosotros visitamos, por ejemplo, al sur de Brasil, ¿no? Y ahí la economía gira en torno a la cooperativa, modelo cooperativo. Entonces, ¿por qué? Y ahí es un tema de la parte de la gobernanza de la cooperativa, ¿no? La falta de transparencia, ¿no? Entonces, porque ahí el directivo y el gerente manejan las cuentas en cuadernitos, en hojas que luego se les pierden y todo lo demás. Ujú. Entonces nosotros con Copa Norte, con la cooperativa, ahí hemos desarrollado un software, ¿no? Que no solo nos ayuda a trabajar la parte contable y tributaria, porque ese software tiene una cuenta por agricultor. Entonces tú sabes quién aportó, quién no Ah, aportó, quién le buenísimo. debe a la cooperativa,
¿no? Y si viene un agricultor y dice, oye, yo quiero saber a ver cuánto tengo ahí de mi aporte, de mi capital, y al toque se le saca y ahí está, oye, pero yo quiero saber en qué se gastó, y todo está ingresado en el sistema, Ujú. y esos mecanismos, por ejemplo, de tecnología, ayudan a generar más confianza, ¿no? Porque si lo manejas bien, Es incluso transparente. facilita, por supuesto, y facilita, por ejemplo, al gerente, ¿no? O al consejo de administración a hacer balances rápidos, ¿no? A tomar decisiones rápidas porque tienes la información ahí al momento, ¿no? Entonces yo creo que incorporar tecnología, y ahí me parece interesante la iniciativa que están teniendo ustedes, ¿no? Dentro de su curso, de la maestría, el tema de impulsar a apps, estos software, por ejemplo, que a nosotros nos ayudan mucho, ¿no? A Ujú. generar, digamos, elementos de apoyo para desarrollar una gestión moderna, ¿no? Una gestión transparente, eficiente de estas cooperativas, ¿no? Entonces, Una eso consulta. creo que es importante, Marco. Sí. Buenísimo. Gracias por toda la información, súper valiosa. Una duda para entrar un poquito abusando de tu conocimiento como antropólogo. ¿Cómo nos podrías definir el perfil de los campesinos, sobre todo de la costa, tal vez para enfocarnos Ujú. en las comunidades de Barranca? Ya. Son familias que trabajan sus pequeños terrenos, cuántas hectáreas de promedio tendrán, como un pequeño perfil para que podamos conocer de ellos. Ujú. Ya. Mira, fíjate que ese es un tema interesante. Yo estoy en realidad, bueno, por temas ahí un poco más personales, no sustenté la tesis, en la maestría de la Católica, y ahí trabajaba porque ya que tocas el tema, hay muchos programas del Estado, ¿no? El Estado, por ejemplo, conoce Agroideas, lo del PSI, ¿no? Y en la Ujú. maestría yo me centré, la maestría de gerencia social, ¿no? En la Católica. Me centré a abordar un poco porque estos programas no tenían mucho éxito, mucha respuesta ¿no? Eh, si estaba vinculado a desarrollar innovación tecnológica la pequeña agricultura, pero ¿por qué? No tiene mucha respuesta, ¿no? Del pequeño agricultor. Y ahí va un poco a responder lo de tu pregunta, ¿no? Entonces hay elementos, hay factores sociales que ya han venido cambiando. Como le decía el otro día, por ejemplo, si definimos el perfil de un agricultor de costa, Ujú. está ya sobre los 80 años, ¿no? Entonces, tú quieres desarrollar ahí programas de innovación tecnológica, no lo vas a lograr, ¿no? No lo vas a lograr, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ahora, tú quieres incorporar sistemas de riego, por ejemplo, el programa, el PSI, ¿no? Que es del Ministerio de Agricultura. El PSI es el programa subsectorial de irrigación que trabaja infraestructura de riego, ¿no? Para incorporar a pequeños agricultores. Y entonces, tú encuentras a un agricultor de 80 años y le dices, mira, señor, usted tiene la posibilidad con sus vecinos de poder incorporar tecnología en su campo. Y el señor, la respuesta que da cuando hacíamos la entrevista nosotros, bueno, lo hacía para sustentar el tema de la maestría, decía, pero ya imagínate a mi edad, ya para qué quiero, decía él, ¿no? A mi edad ya no. ¿Y tus hijos? No, mis hijos ya se fueron a Barranca y han comprado la mototaxi, ya no quieren saber nada del campo. Oye, pero tu campo está sembrado. Sí está sembrado, pero ya no lo siembro yo, lo siembra un tercero. Se lo doy en arrendamiento, en alquiler. Sumas. Entonces vas al arrendatario, señor, mire, ¿qué le parece este programa, el Estado? Y dice, pero si no es mi terreno, ¿cómo voy a invertir yo en un terreno que no es mío? Entonces ahí hay una respuesta para estos programas que en realidad por eso ahí no funciona, no va a funcionar, digamos, incorporar tecnología, ¿no? Por un lado encuentras ya un agricultor de muy avanzada edad y bajo otro esquema ya de conducción de la tierra. Entonces, por eso es que estos programas no tienen mucha respuesta en la actualidad, ¿no? En promedio, por ejemplo, en la zona donde estamos, costa, sí, es entre 4 a 5 hectáreas, un promedio, ¿no? De, de área de producción, ¿no?
son agricultores que no manejan, por ejemplo, tecnología, ¿no? Tecnología es muy baja, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, no incorporan, ¿no? La mecanización, por ejemplo, ¿no? Es un problema que tenemos ahora con ustedes en el programa. El tema de mecanización no la incorporan, ¿no? O sea, que la tecnología es baja, ¿no? Para la conducción. Se abastecen muchas veces de semillas, ya degeneradas, ¿no? Por ejemplo, en páprica, para impulsar temas frutales, se van a cualquier vivero, entonces desconocen mucho el tema de la tecnología, ¿no? Están desvinculados totalmente de mercados formales, ¿no? Y que puedan, de alguna manera ser de mayor, ventaja, ¿no? Por ejemplo, vincularse con una empresa grande, con una empresa agroexportadora, ¿no? El otro día, fíjate, el Mincetur, nosotros somos parte del CERS, que son los comités de agroexportación regionales, y están trabajando, están pagando un montón de dinero ahí para impulsar, por ejemplo, la exportación directa de los pequeños agricultores. Y eso ya nosotros también, incluso como ONG, lo hemos experimentado, no da resultados. Por eso, justamente por el perfil ahora del agricultor, ¿no? Entonces, él es muy cortoplacista, ¿no? Si hace ahora a veces un compromiso formal y mañana en la cosecha viene otro y le pone unos 2 centavos más de sol por kilo, esto lo va a pensar, ¿no? O te entrega una parte de la cosecha y se lo entrega a la otra parte al acopiador, o es sincero y te entrega toda la cosecha, o es de estos que en realidad no te entregan nada, ¿no? Y entonces esa es la idiosincrasia, ¿no? De la parte social del agricultor, ¿no? Santos, y con respecto a sus deudas, ¿cómo se comportan? Porque si me dices que... Justamente, exacto, ¿no? Justamente eso te iba a hablar del otro temita del acceso al crédito. Esto es tan, o sea, yo cuando me ponía a analizar esta variable del crédito, por ejemplo, ellos cuando asumen un compromiso de crédito informal, por ejemplo, con este acopiador, son fieles, Marco, o sea, no le fallan, le pagan sí o sí, ¿no? Claro que le pagan entregándole la cosecha, pero tú has visto, si revisamos la historia ya desde el Banco Agropecuario, el Agrobanco y todo lo demás, cuando son créditos del Estado, impulsados por el Estado, la mentalidad del agricultor dice, no, al Estado no hay que pagarle, ¿no? Hay que sacar la plata, pero no le pagamos, ¿no? Entonces se genera esa cultura, ¿no? Yo recuerdo que cuando empezamos el programa, Progresando Juntos con Bacus, la idea era que se le entregue insumos, ¿no? Se exploró la posibilidad de entregarle semillas y fertilizantes, recuerdo. Y fui el primero en que se opuso. Dije, no, porque eso nos va a malograr el programa, ¿no? Más bien vinculémosles a un sistema financiero formal, que ahí sí, ¿no? O sea, oye, o sea, que lo van a pensar, ¿no? Porque dicen, no, mis tierras o... No, entonces Sea, no es, y no lo es que una sí buena se... estrategia, no es una buena estrategia que sientas que tú le estás donando o regalando algo, digamos. Exacto, exacto, ¿no? Porque él con el privado, cuando hace un vínculo, como te digo, con el privado, lo piensa mucho, fallar, ¿no? Puede fallar, ¿no? Porque la agricultura, de paso, ya es una actividad altamente riesgosa en las condiciones que lo maneja un pequeño agricultor. No tenemos seguros, ¿no? Agrarios, por ejemplo, ¿no? Un eventual niño, por ejemplo, ¿no? Entonces, y ahí el banco no te perdona en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿No existen ese seguros, creo que es un poco, no existen sí, seguros agrícolas? se estuvo explorando, la verdad, pero que tenga así conocimiento, no, el agrobanco generó un seguro ya privado cuando daba créditos, pero, por ejemplo, de riesgo, de pago de deuda y también de un reconocimiento, ¿no? Digamos, de un capital mínimo, porque pierde todo el agricultor, ¿no? Y como lo decía, el agricultor no se capitaliza, ¿no? Todo lo que de alguna manera tiene como utilidad, ese es otro tema, ¿no? Lo invierte en otras cosas y no invierte en mejorar, ¿no? La unidad productiva o el campo, ¿no? Entonces, más o menos el esquema
de la idiosincrasia del pequeño agricultor frente al tema del crédito, ¿no? Como te digo, si viene del acopiador, o sea, no le falla, a no ser, como te digo, que tenga problemas como estos efectos ya del fenómeno del niño, ¿no? Y con Y el Estado es así, ¿no? O sea, es esto, tiene esa mentalidad que como hay mucho populismo a veces, lamentablemente, en nuestra política, y los políticos entonces están esperando, no, nos van a condonar. Eso nos condonan, o sea, ¿para qué vamos a pagar? Nos van a condonar la deuda, ¿no? claro, Entonces, y así se han manejado por años, ¿no? La historia un poco, gente que no les pueden ¿no? quitar su tierra, entonces no les pueden quitar. Exactamente, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, ese es un poco en cuanto al tema, ¿no? De la Una, parte de una cultura duda, crediticia, digamos, ¿no? una duda con lo que me dijiste. Me dices, ellos no invierten, no reinvierten sus ganancias en su negocio, digamos, ¿no? O sea, Ujú. como se esperaría, ¿no? ¿En qué suelen gastar lo que ganan, digamos? Si es un buen año y se les pagó bien, ¿en qué gastan ese dinero? Mira, cuando le va bien en un buen año, lo que hacen primero es y eso incluso cuando hice la encuesta para la tesis, lo que hacen es por ejemplo, equiparse de electrodomésticos, ¿no? Si le fue bastante bien, ya comprar una camioneta, ¿no? O una moto, el más pequeño, ¿no? Entonces, por ejemplo, destina muy poco de esas utilidades para mejorar la educación de los chicos, ¿no? Vivienda, por ejemplo, no, muy pocos, ¿no? Entonces, no reinvierten, por ejemplo, en tecnología para la agricultura, ¿no? Por ejemplo, equipos, ¿no? De aplicación, mejorar, por ejemplo, en el tema de de un sistema de riego, por ejemplo, ¿no? Que le va a ayudar a mejorar su nivel de productividad. Son escasos, ¿no? Son escasos, pero fíjate que la orientación, ¿no? Del gasto de la utilidad va por ahí, ¿no? De implementarse de electrodomésticos. Y ya si hablamos un poco más de la cultura del agricultor de sierra, es tener más dinero para las fiestas, ¿no? Para lucirse en fiestas, ¿no? Entonces, por eso Esto, nunca crece su productividad y es un círculo. Y le exactamente. viene la No, no, época. no sé, no logra, y son muy pocos, ¿no? Y yo te cuento por la experiencia, por ejemplo, de mi padre es agricultor, yo recuerdo que cuando sacaba la cosecha, él decía, si yo esta utilidad lo pongo al banco, esto no me va a pagar nada de intereses, decía él, ¿no? Entonces él lo que hacía era se compraba vacas, ¿no? Tiernas, chiquitas, o toros, ¿no? Toros becerros pequeños, y empezaba a engordarlos, ¿no? A criarlos, Ujú, y ahí, por ejemplo, era un mecanismo de él de capitalizarse y de ahorro, ¿no? claro. Porque un tema de capitalizar y el otro tema es el de ahorro, ¿no? Para cualquier eventualidad. Entonces, ese mecanismo, por ejemplo, él hacía, ¿no? Entonces, el capital, su utilidad que sacaba de la cosecha, lo poco que sacaba, se veía duplicado a veces cuando ya vendían estos animales, ¿no? Claro. Entonces, eso era un mecanismo que él tenía, ¿no? Pero en la mayoría de agricultores, pasaba eso. Una anécdota te cuento, nosotros tuvimos un programa en CEDEPAS acá en el norte de alcachofa, ¿no? Ah, Para agroexportación. Entonces, ahí también generamos mecanismos de financiamiento con la banca, con cajas principalmente, y entonces recuerdo que, o sea, la empresa daba insumos, ¿no? La empresa daba insumos, la semilla también, entonces sacamos de la caja o de las cajas para mano de obra, para que pague mano de obra en campo, ¿no? Porque en la alcachofa la mano de obra es alta, ¿no? La demanda, entonces se necesitaba de buen capital. Entonces, lo que hacía el banco, ¿no? Lo que hacía el banco es por ejemplo, hoy día le aprobaba su crédito, si hacía unas 5 hectáreas, en promedio, pues le daba algo de 30.000 soles, le depositaba hoy en su cuenta y ya mañana o en la semana, esa plata, como no lo necesitaba para el momento, lo destinaba a otras actividades, ¿no? Te cuento que nosotros, por ejemplo, ese programa
íbamos a campo y teníamos que reunirnos toda la semana con la asociación. Y resulta que esta semana es una anécdota, ya, pero que es verdad. Llegamos y preguntamos por el señor me acuerdo hasta ahora su nombre, el señor Cancino no ha venido, porque él nunca faltaba. Decía, no, Santo, lo que pasa es que esto ha tenido un compromiso familiar. ¿Qué compromiso? O sea, no, es que le han hecho padrino de un bautizo. Ay, 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 ya, pues, ¿no? Y a la siguiente semana él estuvo ahí, todo bien, ya, sí, le decían, ten cuidado con el dinero ¿no? No teníamos el control, ¿no? Entonces, como a 2 semanas faltó nuevamente a la reunión del grupo. Y nuevamente preguntamos, y nuevamente al señor le habían hecho padrino de un matrimonio, ¿no? Entonces, te digo que casi pierde la cosecha porque dejó abandonado el campo porque ya no tenía dinero para poder cubrir, ¿no? Los gastos que le demandaban el campo. Se gastó la plata. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que hicimos en el programa ya fue generar productos financieros que se ajusten prácticamente a la cultura del agricultor, Marco. O sea, la idiosincrasia a la parte más, ¿no? Ir ahí y decir, no, aquí hay que cerrar el mecanismo de fraccionar los desembolsos y con previa autorización primero del técnico de campo. Si ha visto el técnico de campo que la cosa va bien, se le autorizaba el segundo desembolso. Y Claro. eso de alguna manera también generaba, fíjate pagar menos intereses, porque ahí negociamos con las cajas y dijimos, no, aquí, claro que para la caja no era negocio, ¿no? Mucho, pero ya tenía un buen grupo de agricultores que sí, factura, por favor. Sí, perdona. Sí, y Dale. entonces eso ayudó también a que el agricultor reduzca. Muchos se opusieron, dijeron, no, yo quiero mi plata en la cuenta, en mi cuenta, yo necesito. No, señor, ¿no? Entonces siempre también, como te digo, la mirada de antropólogo decía, no, de todas maneras el agricultor necesita algo para cubrir gastos familiares. Entonces, no solo calculamos, hacíamos un cálculo, ahí trabajamos mucho esa parte con los técnicos de las cajas, ¿no? Y calculamos, mira, ¿no? El costo del maíz o el costo del cultivo es tanto, en esta etapa necesito una inversión de tanto, ¿no? Por hectárea, y hay que dejarle un margen también, ¿no? Para que pueda él satisfacer necesidades, ¿no? Porque en el caso del agricultor, solo tiene, digamos, dinero cuando vende la cosecha, dispone capital, pero no coincide, por ejemplo, con la época escolar, ¿no? Entonces ahí es donde se engancha, por ejemplo, también con el habilitador, el acopiador. Se Claro. engancha muy rápido, ¿no? Es muy vulnerable en esos momentos. Y Entonces, generamos, como te digo, este mecanismo de desembolsos, fraccionados, ¿no? Y ahí se manejó muy bien, y ahí, por ejemplo, a través de la cooperativa era otro tema, ¿no? A través de la cooperativa se les empezó a descontar los créditos, y en realidad eso le gustó mucho a la caja, porque prácticamente la tasa de morosidad era cero, ¿no? Porque ahí se generó ya un círculo interesante, y, y donde ganaba el pequeño. Esa es la idea de la cooperativa, ¿no? Gana en este caso el pequeño. La cooperativa tiene algún incentivo para poder mantenerse, ¿no? una consulta. ¿Cuánto es la tasa de interés que cobra una caja, por ejemplo, para financiar una cosa? Mira, las tasas van variando en función a los montos y en función también al antecedente crediticio, ¿no? Y te diré que normalmente en las cajas, esto que es lo que más sabemos, porque el Continental, el crédito no da créditos a pequeños agricultores, no son para empresas más grandes. Entonces van desde 25% hasta 40% anual, ¿no? Es una brutalidad, digamos, el costo financiero, ¿no? Entonces, Y un acopiador, perdón que el te... acopiador calcula, mira, es más o menos esa tasa, ¿no? De 30%, porque lo calcula y lo descuenta en el momento de la cosecha, ¿no? Por ejemplo, ponte, ahorita está el maíz un sol 30, un sol 40. Él dice, no, te tengo que pagar, si está un sol 40, te voy a pagar unos 35, porque tengo que sacar algo de la plata que te he prestado, le dice. Ok. Y el Entonces, crédito,
¿El crédito es a la asociación o a la persona individual? No, lo que hacemos, por ejemplo, en el caso, ese es otro tema, ¿no? Y han habido experiencias donde se han generado, por ejemplo, productos financieros, el agrobanco, por ejemplo, ¿no? De, ¿cómo le llaman? Como de responsabilidad solidaria, algo así era el esquema, ¿ya? Ya, Entonces el crédito iba a la asociación, pero la asociación se encargaba de darle a cada uno. Y si es que uno no pagaba, el crédito lo tenían que cubrir el resto, ¿no? Entonces ese programa igualito no funcionó mucho, Marco. Entonces lo que hacemos es, la gestión la hace la cooperativa ante la entidad financiera y le dice, mira, yo voy a hacer un primer filtro de 200 agricultores que tienen que están dentro del programa ahorita, ¿no? Con el maíz, ¿no? Son el primer filtro. Te vamos a garantizar un buen monto de crédito, ¿no? Que se va a dar. Te vamos a garantizar el pago a través de esta modalidad, ¿no? Y entonces el banco dice allá, pero ojo, le dice la cooperativa, no, yo no voy a hacer, digamos, un garante, un aval, ¿no? Soy digamos, de un poco de hacerle un primer filtro, pero de ahí empieza a funcionar su esquema de supervisión, igual del filtro de ellos, ¿no? Que ya es filtrarlos en Infocor, ver sus antecedentes crediticios, ¿no? Y te diré, Marco, que ahí nos hemos encontrado con todo, ¿no? Agricultores que no podían acceder a un crédito por una deuda de 100 soles, de 200 soles, que eran por las uso o mal uso, porque no sabían de estas tarjetas, benditas tarjetas de crédito, ¿no? Que les dan, ¿no? Entonces no pagaron al momento, dejaron, ¿no? O la membresía no la pagaron, ¿no? Y sale allí ya pues está en el sistema. Y por eso, por ejemplo, no podían calificar, ¿no? Como un sujeto de crédito, ¿no? Entonces, ¿cuál es el análisis del banco, por ejemplo? ¿No? Oye, pero si tú no has podido pagar una deuda de 100 soles, ¿no? ¿Cómo me vas a cubrir una deuda de 5.000, 10.000 soles? ¿No? Entonces, el análisis un poco. Eso de alguna manera lo hemos ido mejorando. También en la medida que conversamos con los funcionarios de las cajas. Fíjate, yo recuerdo que cuando empezamos también a trabajar con las cajas, le dije mira, necesitamos un monto de 2 millones de crédito, ¿no? Tenemos tantos agricultores, son tantas hectáreas, esto, ¿cuáles serían las condiciones que nos pondrían, ¿no? En principio le dije cuáles serían las garantías para empezar. ujú, Y la funcionaria fue una mujer, recuerdo, me dijo, Santos, mira, antes de las garantías, quiero saber quién te va a comprar el producto, me dijo, ¿no? Y me pareció súper interesante, ¿no? Por eso, Marco, que ahí empezamos como que a generar otra opción, otra oportunidad para estos arrendatarios. Porque estos ujú. arrendatarios no tienen cómo garantizar el crédito. Sin embargo, un contrato de compra es una garantía se convirtió en una garantía en ese momento para la entidad financiera y poder otorgarle un crédito y con una tasa preferencial. Entonces ahí generas un gancho bien interesante, ¿no? Y además a la entidad financiera le garantizas que se los vas a cobrar, se los vas a descontar ya de la cosecha en su liquidación. Y adicionalmente, digamos, a esta información del contrato que le presentas, ¿tienen que entregar alguna garantía? No sé, ponen, hipotecan algo. Sí, normalmente, por ejemplo, lo que hacíamos es un contrato de arriendo, el contrato de arriendo que hace, ¿no? Con el dueño de la parcela y normalmente en las zonas rurales, en los pueblos, de su casa tienen certificado de posesión. Eso sí tienen, Ya. porque estos arrendatarios son arrendatarios no golondrinos, son arrendatarios que ya viven en la zona. Entonces, generan eso, ¿no? Se adjunta a su expediente ese certificado de posesión de su casita que pueda tener, ¿no? Es lo que tiene, lo único que tiene. O sea, Entonces ahí, ¿no? hipotecan sus casitas por el préstamo, digamos. Es la garantía que Sí, ponen. en realidad te diré que no lo hipotecan, ¿ya? Sino Ah, lo adjuntan ahí como un medio, digamos, de garantía, porque hipotecaria significa hacerlo de manera notarial, ¿no? Entonces, son otros esquemas.
Entonces, ese es su expediente, ¿no? Pero como te digo, para la entidad financiera, esto, lo que le garantiza es viendo que ya tenga un contrato de compra. ¿Quién le va a comprar el producto? Tiene un precio ya, entonces eso para ellos es bastante, Ok, es no muy, hay muy, no muy hay una bueno. garantía física entonces. Digamos que así hipotecaria no lo hay, Marco. Ok. No, claro que tampoco los montos, ahí nos encargamos, porque fíjate que ahí viene otro tema, ¿no? Por eso que es adaptar producto financiero a la cultura del agricultor y a la cultura del funcionario en la caja, porque el funcionario lo que busca y gana más comisión cuando coloca más crédito, ¿no? Entonces, y eso nos pasa a todos. Quedamos bien con una experiencia, un crédito pequeño, a la siguiente te ofrecen el doble de crédito. El Sí, agricultor es así, ¿no? Viene el analista de crédito, le dice, señor, mira, ya has pagado y te ofrezco el doble para el siguiente año. Entonces decimos no al funcionario, ojo, con cuidado, esa ya no es nuestra responsabilidad. Es claro. tu responsabilidad porque sales de fuera, digamos, del marco normativo que hemos acordado en el convenio, ¿no? Quedamos en tanto, hasta un máximo de tanto, ¿no? Por hectárea y eso es todo. Si tú le das, es tu responsabilidad si no te lo cancelan. Claro, porque ya no le estás Entonces, prestando para su cultivo, le está prestando para que lo usen lo que por ya supuesto, sabe. le está diciendo, gástate la plata ya en otro lado y tienes el soporte del cultivo que lo va a pagar, ¿no? O él en ese momento se genera su comisión, claro, ¿no? De hecho, pero al agricultor, y fíjate que sí tuvimos una mala experiencia con un agricultor, y eso qué generó, porque estaba dentro del marco del convenio, que, por ejemplo, si les daban 6.000 soles por hectárea para maíz, ¿no? Entonces la siguiente, porque este señor no canceló, le redujeron a 4.000 soles, nada más por hectárea. Entonces, eso también permitió que lo piensen mucho en fallar al banco, ¿no? En este caso. Pero fue solo un caso de esto, ¿no? Entonces, más o menos esos son los mecanismos, ¿no? Marco, en esa parte. Bien, qué interesante. Ahora, Santos, pasando también al tema de esta alternativa que te decíamos de compra de productos. Uh -huh. Los agricultores normalmente venden a granel, me imagino. ¿Hay opción Sí, o tienen ellos problemas de vender pequeñas cantidades? O sea, sacos, mira, uno, dos sacos, tres sacos, como para venta directa. claro, eh, normalmente el agricultor se ha acostumbrado a que se le recoja toda la cosecha. Si Ya, tienes una logística de recojo, por ejemplo, en el banano lo que se hace en Piura, por ejemplo, es que ya a través de la cooperativa tiene un centro de acopio, ¿no? O tiene su planta de proceso y, y ahí hay, por ejemplo, cosecha que es exportable y cosecha que es ya para mercado nacional, ¿no? Entonces, desde ahí ya del centro de acopio se va como que seleccionando por calidades, ¿no? Yo lo he visto muchas veces, por ejemplo, he encontrado en supermercados banano orgánico, ¿no? Entonces un banano, o sea, que queda, es orgánico el banano, ¿no? Pero que ya para las características, digamos, un poquito, de repente el tamaño no cumple el tamaño estándar para colocar en la caja. ajá. Entonces, es un banano es bueno, o sea, cumple con todas las... Y este acopiador, digamos, selecciona ya para supermercado, ¿no? Y lleva, y lo O sea, lleva, se ¿no? llevan los O sacos. desde el mismo, sí, o del mismo centro de acopio ya la cooperativa le entrega a este señor que conoce mucho ya de la distribución y prácticamente se lleva todo, ¿no? En la palta pasa lo mismo, Marco, ¿no? Se lo llevan el descarte y desde este señor que ha desarrollado toda esa capacidad, ¿no? De vinculación con los mercados y logística, entrega hasta el supermercado más exigente, a al mercado mayorista que lo encuentras, ¿no? En cajita con su sticker bien presentado, Ujú. hasta el último que es el carretillero que ya con su bocina está por la calle, ¿no? Hasta ese le abastece, ¿no? Entonces, o Bien. sea, va pasando así por O toda sea, digamos, esta selección, digamos, ¿no? si te entiendo bien, el agricultor vende todo.
el que, Así es. el que le hace la primera compra clasifica y dice, esto lo puedo revender para exportar, esto se lo puedo revender a Won, esto se lo puedo revender al mercado y así. Sí. Principalmente lo que queda de descarte, ¿no? Porque, Marco, lo que es exportable en el caso, por ejemplo, del banano y de la palta, es una empresa especial que le vende la producción para la exportación. Y ya puede venir otro, y otro comerciante que se queda con este descarte, que normalmente le decimos descarte, pero como te digo, no es que esté malogrado, ¿no? Sino es que no cumple ya con las características de tamaño, forma para la exportación, y viene otro, y que ellos lo conocen como el mayorista, ¿no? Viene el mayorista, y este es el que ya es un trome, ¿no? Y ya incluso le puede tomar el servicio de la misma cooperativa, ¿no? En el acopio, ¿no? Ya, yo quiero que me selecciones así, 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 ¿no? Incluso ya lo más feíto, por ejemplo, lo mandan hasta industria, ¿no? Por ejemplo, la palta se va a industria. ¿Y qué es industria? Dice, no, ¿para qué? Ah, para los champú, dice el comerciante, ¿no? Es para el champú, ya lo mando a la fábrica para el champú, dice, ¿no? Él ya coloca Entonces ves que todo. este tipo es muy hábil, ya conoce todo, ¿no? Ujú. Claro, ya coloca hasta el último. Sí, Gente que está conectada. sí, o sea, en realidad lo saca todo, como te digo, ¿no? Entonces, Sí. ese es un poco el mecanismo que se desarrolla para estos productos, ¿no? Como frutales, ¿no? Y por ejemplo, esta exportación, Marco, ¿no? Por ejemplo, el durazno, y es una exportación informal. El durazno, la sandía, nosotros exportamos a Ecuador, Ujú. durazno, sandía y cebollas. Pero eso no vas a encontrar, por ejemplo, registro de SUNAT, ¿no? Ujú. Porque es informal, así como se pasa la gente de un lado a otro en Ecuador, Ah, ¿no? ya te cruzas. Es informal. Ujú. Así se pasa la producción, no se registra, ¿no? Entonces, ese tipo maneja todo un mecanismo para sacar el durazno, la sandía y la cebolla, que conozco que son uno de los principales productos que se mandan a Ecuador. Ok. Entonces, digamos, en el escenario en que yo quiera ir, o sea, me acerco a alguna asociación y les pido que me vendan un par de sacos, no, no crees que me vendan, ¿no? No les llamaría la atención. Ni así les pague un poco más. Marco, perdona, ahí perdí un poquito de señal, no te logré Ah, escuchar, por favor. no, te digo, en un escenario en que nosotros nos acerquemos a las asociaciones y les digamos, mira, tu cultivo, sepárame, no sé, 5 sacos. Y te voy a pagar un poco más de lo que te paga el acopiador, porque el acopiador le compra a granel, le paga menos, me imagino, ¿no? Que, que lo que paga pues, por compra de volumen pequeño. ¿Tú crees que le interese o le interesa simplemente sacar todo su volumen lo más rápido posible? Mira, como te digo ahí, quizás sea un poco más complicado Ujú. porque ellos lo cosechan bien y lo cosechan y lo entregan al acopio. Como te digo, más bien sería allí quizás con el comprador que te digo, que ya selecciona, Ok. con él quizás podrían hacer un vínculo, ¿no? Yo lo veo más viable por ahí. Ahora, por ejemplo, en el caso de, nosotros estamos trabajando un proyecto de frutales que lo está financiando Antamina, aquí en cerquita Barranca. Si te vienes por acá algún día, podemos ir a visitarlos. Está muy Claro. cerca, 45 minutos, ¿no? Por ejemplo, ellos son pequeñitos y tienen una diversidad de frutales. Nosotros estamos por dos, que es la palta y el durazno, ¿no? Pero ellos manejan, por ejemplo, lúcuma, chirimoya, y ellos están sacando constantemente volúmenes pequeños. Y yo creo que ahí sí podrías establecer un vínculo con ellos porque te diré que son también frutas estacionales y tienen diversas, ¿no? Entonces, una canasta, puedes ahí armar una canasta de frutas, por ejemplo, ¿no? Ah, Entonces, con ellos sí podríamos hacer un poco ese vínculo, por ejemplo, ¿no? está bueno. ¿Y Porque cómo, van cómo se siempre llama? sacando, porque ¿sabes por qué? Porque ellos sacan, por ejemplo, su lúcuma, están sacando al mercadito de Barranca, Claro. ¿no? Los domingos, así, y la lúcuma la van cosechando como 2, 3 meses. La palta igual, ¿no? Ellos van guardando, ya tienen un manejo porque te diré que es un mecanismo de subsistencia, Marcos, de ellos, ¿no? Porque dice, saco toda la cosecha y en un solo momento, pero ellos van manejando la floración de sus cultivos para tener productos
3, 4 meses, por ejemplo. ¿Dónde me dices que están? ¿En qué zona? Estos están acá en Barranca, como te digo, con el acceso ya yendo a Huaraz, a 45 minutos nomás de Barranca. Ah, ya, está cerca. Sí, Ahí podemos hacer una visita para conocer. sí, y también, por ejemplo, esa misma se da por la zona de que hemos estado ahora, como te mencioné el otro día, por Guarochirí. Ahí Enel, la empresa Enel, tiene una hidroeléctrica y ahí estuvimos trabajándole el tema del procesamiento de chirimoya y tienen una muy buena chirimoya, por ejemplo, ¿no? Ahí también puedes desarrollar ese vínculo con ellos, ¿no? Y se podría generar algo como me estás mencionando, ¿no? Claro, yo les puedo conseguir un mejor precio acá en Lima. O sea, porque yo comparaba los precios que están en la página web del ministerio, precio en chacra, Sí, sí, contra el ajá, precio que compra una persona acá pues en un supermercado, ¿no? Como por tres supuesto. veces más. Ujú. Y eso es porque hay muchos intermediarios, ¿no? De por medio. Así es, así es. Entonces, por ahí podríamos ver algo. Está súper interesante. Sí, y habría que también analizar ese tema, ¿no? Nosotros, ya que toca el tema intermediarios, muchas veces nosotros hemos satanizado al intermediario, ¿no? Ujú. Oye, pero ¿cómo un kilo de papa le compra en la comunidad, no sé, 4.000 y tantos metros, se lo compra a 20 centavos? ¿Y cómo termina ese kilo de papa costando en el supermercado o en el mercado a 2 soles, ¿no? Es que corre un riesgo fuerte, porque por ejemplo en esta zona, y ahí fue el tema, justo ese día que hablamos del tema logístico, Ujú. ¿no? Imagínate sacar de una chacrita 3.500, 3.800 metros de una comunidad, de un agricultor que tiene un cuarto de hectárea, ¿no? La logística para sacar de ahí y acopiar de 20, 30 de estos o 50, ¿no? Que está una parcela en un cerro y la otra en el otro cerro y imagínate el costo logístico, ¿no? Claro. Ahora está saliendo y te cae una lluvia y cerró la única vía de acceso. Se va a malograr un porcentaje de la producción. Entonces, hasta que llega a Lima, ¿no? Ya imagínate, ¿no? Entonces, ahí eh, cuando nosotros estudiamos todo lo que es el análisis de cadenas, empezamos a estudiar todos ¿no? Toda esa parte, todos esos eslabones, ¿no? Y cuáles son sus ventajas, sus riesgos, ¿no? Que se ocurren también, ¿no? ¿Cómo? Entonces ahí es un tema de conectividad, por ejemplo, ¿no? De accesibilidad, ¿no? No hay buenas carreteras, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, hemos trabajado con una organización, suiza, el apoyo a una comunidad acá en la sierra de Cajatambo, bueno, es una provincia de Lima, todavía se llama Cajatambo, y ahí, por ejemplo, hemos instalado en una sola, porque esto, la comunidad asignó un área de 70 hectáreas para hacer otro cultivo. Esas no se sembraban nunca, ¿no? Entonces ahí ayudamos a la comunidad y ahora tienen cerca de 50 hectáreas ya. Y es en un solo lugar, es bien, bien bonita esa experiencia, Ujú. Marco, porque facilita mucho el tema de la logística, del acopio, del trabajo, ¿no? Porque tú encuentras en un solo lugar, prácticamente como si fuera un fondo, las Ujú. 50 hectáreas de palta, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, puedes desarrollar ese mecanismo, ¿no? Que durante 2 o 3 meses y te puedan estar enviando palta porque lo van a manejar, Ujú. ¿no? Pero el problema sale justo cuando empieza la época de lluvias y los accesos son terribles, ¿no? Horribles, horribles para llegar. Entonces, ese es el tema, ¿no? Que hay que también ver, ¿no? Porque, claro, y tal igual como tú, decía, ¿no? Cuando se participaba de ferias internacionales, ¿no? En el tema de alimentos, por ejemplo, Alemania, Anuga, ¿no? Y tú veías, pucha, pero ¿cómo que un banano, un mango cuesta tanto acá y un agricultor, ¿no? Pero va a echarle pluma a todo el tema del costo logístico, ¿no? O sea, son abusivos, ¿no? Mucho, ¿no? Ujú. Pero el tema, principalmente en nuestro país, ¿no? Los costos logísticos son muy altos y el riesgo es muy alto cuando son todavía perecibles, ¿no? Sí. Entonces, eso es Marco, ¿no?
¿Y cómo se llama esta comunidad que está en Barranca? ¿Barrancas frutales? Perdón, Marco, ¿Cómo se llama la comunidad de Barranca, la que siembra frutales, que me dijiste? la que te digo de palta. No, no, la que me dices que con la que podríamos trabajar, que siembra diversos frutos. Son se llama, son dos distritos, ¿ya? Se llaman Antonio Raimondi, el distrito, y Colquiot. Pertenecen a la provincia yo te puedo pasar data de la provincia de Bolognesi, Ancash, Bolognesi. sí. Bueno, ok. Y el sector es Chiquiahuanca es el sector. Mira, fíjate que ahí estamos trabajando también con Antamina, porque Antamina, el mineroducto pasa por estas comunidades, entonces eso es como su ámbito de intervención de ellos, ¿no? Entonces, y ahí estamos trabajando ya un proyectito casi como de 3 años, porque, bueno, esto no es secreto de nadie, pasó ahí un incidente, se rompió el mineroducto, no lo rompieron ellos, digamos, esto fue una empresa que contrató al Ministerio de Transporte para hacer una voladura de una roca que se iba a caer a la pista, ¿no? Y ya sabes que el Estado es bien incompetente en estos temas. Le metieron dinamita y lo que hicieron bien el cálculo a la prepo, explotaron, hicieron y explosión y se fue hasta la tubería. Y rompieron y el mineral ingresó a esta comunidad, Terrible. ¿no? Entonces, nosotros como CEDEPA hicimos todo un desarrollo allí ambiental también, ¿no? De recojo, de las crianzas, de las cosechas, y estamos trabajando ahí todo un proceso de mejoramiento del suelo. Claro que no entró a todas las parcelas, y hemos mejorado bastante con los análisis que se ha sacado, ¿no? Entonces ahí tenemos muy buena cercanía con los agricultores. Excelente, Le podemos excelente. contactar ahí, no hay problema. Buenazo. Oye, no te quiero quitar más tiempo de tu domingo. La verdad nos has dado información súper valiosa. Hay demasiadas oportunidades en el tema de por lo que te escucho. Y me quedo sorprendido Sí, con todo lo que hacen. Yo conocía bien el tema de Bacus, pero no tenía claro uh-huh, que tenían tantos otros alcances, ¿no? La verdad. sí, Te sí, agradezco un sí, montón y de todas maneras vamos a seguir fastidiándote. Con esto que nos has comentado, sí, vamos a pero darle vueltas encantado, Marco, y encantado, con mucho gusto. te vamos a Sí, fregar ahí. dale una miradita, como te digo, al tema de lácteos, principalmente quesos maduros, ¿ya? Ok. Estos quesos maduros porque te dan un margen de tiempo para comercializarlos. Nosotros conocemos una experiencia bien bonita de un peruano que estuvo por México y desarrolló, por ejemplo, una tienda, en este tiempo de la pandemia, ¿no? Una tienda online y le fue bastante bien, ¿no? Y ¿Dónde, dónde, nosotros estamos, dónde es esto que perdón, hay lácteos y quesos? Eso debe ser en Cajamarca. en Cajamarca, pero nosotros lo más cercano, fíjate, lo estamos trabajando aquí en Ancash, ¿no? Y Ah, en alguna oportunidad hay unos quesos, pues nosotros hemos empezado a desarrollar ahí manejo, por ejemplo, ¿no? Mejorando sus pequeñitas plantas, son pequeñas plantitas muy pequeñas, pero por ejemplo trabajan con leche de montaña, Marco, ¿no? De 2 horas, hora y media para que te traiga la leche donde están las vacas a la plantita. Pero te diré que, por ejemplo, nuestra técnica ahí ha desarrollado, tiene una fórmula en nuestra técnica, ¿no? Haces este queso semi maduro acá, pero lo haces esto también acá, lo puede ser la misma fórmula aquí en Villa Agraria, que está entre Barranca y Huacho, ajá. pero es la Es- misma fórmula, Y ¿ya? hacen Pero un solo tipo de queso. tú pruebas ese queso de leche de montaña, te Ajá. quedas fascinado frente al de acá, ¿no? Entonces, con la Voy, misma fórmula. ¿Dónde está el voy- tema? La leche, voy a ¿no? encargarte uno. Entonces, sí, entonces nosotros queremos desarrollar ese concepto, ¿no? Ese concepto de leche de montaña, de un pequeño, porque sería bonito, Marco, en tu iniciativa, generar en los productos ese concepto, ¿no? Porque y creo que ahora en la generación de ustedes
se está valorando mucho, y más con este tema de pandemia, estos hábitos de consumo, pero además también ese concepto de proyección a la comunidad, ¿no es cierto? Sí. Y esto, y me parece súper interesante generar conceptos en base a los productos, al territorio, ¿no? Esto, por ejemplo, yo aprendí mucho cuando empezamos a trabajar con la fundación. Antes recuerdo que Bacus se ganaba, había un premio de una organización así que veía quiénes de las empresas promovía más estos temas de maltrato a la mujer, ¿no? Ujú. Entonces, y siempre se ganaba el premio Bacus, ¿no? Porque tú en su publicidad en esos tiempos, me acuerdo, eran las chicas, las mujeres, ¿no? Semidesnudas, pues, ¿no? En sus trajes. Era una estrategia, digamos, y luego cambió, ¿no? Cuando recuerdo, ya empezamos el programa, una estrategia súper interesante a promover territorios, a promover cultura, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos también nosotros como CITE, como te digo, por ejemplo, les ayudamos a desarrollar su marca, su registro sanitario. Entonces, pero detrás de eso, de la marca, lo que queremos hacer es entender bajo estos temas, por ejemplo, ya de comercio electrónico, ¿no? De las redes, que se llega a ese público, a generar, digamos, como que a socializar un concepto distinto de estos productos, ¿no? Que son de muy buena calidad, pero además consumir este producto estás ayudando a familias que están a 4.000 metros, ¿no? Que eso va a significar mejorar la educación de los chicos, ¿no? Entonces, todas esas cositas yo creo que tómalo en cuenta, ¿no? Porque no solo es de comprar y vender, ¿no? Porque probablemente hay muchas experiencias, esto es desarrollar este tipo de conceptos, ¿no? Un valor ahí fuerte, ¿no? Que impacte, ¿no? En el público, a Oye, donde quieres llegar, ¿no? tanto, ¿estos quesos son quesos como queso serrano o hacen variedades de queso? Hay variedades, ¿ya? Son semi-maduros. Normalmente acá en la zona se trabaja porque el consumo es alto de quesos frescos, ¿ya? Claro. Sin embargo, por ejemplo, nuestra demanda, digamos, es fuerte de queso, por ejemplo, para alta cocina, de quesos maduros, y hay muchas comunidades, pues, de europeos acá en Perú, franceses, por ejemplo, ¿no? Que estos tienen como 1.000 tipos de quesos en Francia, ¿no? Entonces no los encuentran acá, Y ¿no? todos se Y pueden no hacer. los y se pueden trabajar Marco, ¿no? Acá se pueden trabajar, ¿no? Entonces, ahí hay un potencial importante. Tenemos una demanda insatisfecha más del 50% de quesos, ¿no? Derivados lácteos, ¿no? Y entonces ahí los podemos trabajar, lo estamos haciendo. Por ejemplo, este amigo que te digo que desarrolló su tienda online para vender quesos, nos decía Santos, si hubiera una plantita que se dedicara a trabajar el queso azul, la hace linda, me decía, ¿no? Oye, pucha, pero queso azul, ¿y cómo será eso, no? Y bueno, ya no le pregunté más porque igual, yo ignorante en el tema, ¿no? O sea, con queso azul. Y hace 2 años fuimos a Uruguay, ¿no? Y en un estanque, ¿no? De un supermercado, queso azul. Yo pensaba encontrar un queso azul, ¿no? Es un queso que le- esto, inoculan un hongo y lo va haciendo así verde, verde por partes, ¿no? Ya. Entonces, y ese es el queso azul, ¿no? Con este hongo lo van inoculando en el queso, ¿no? En la preparación, en la maduración, y se va haciendo, pues, no manchas como azules, así, ¿no? Y ese es el queso azul, ¿no? Y me dice Santos, eso daría, pero tendría, aquí en Perú se está empezando a consumir, no se encuentra, el traerlo de Francia o de Estados Unidos, que es industrial, porque lo que se quiere es que sea artesanal, porque Ujú. industrial, ¿no? Esto cuesta como 200, 300 soles un kilo, ¿no? Pero imagínate que lo pueda producir, le digo, Lee se llama el amigo Lee, pero no nos vamos a comparar en la calidad de queso francés. Me dice Santos, aquí en Perú somos novatos en el tema y muchas veces se consumen estos productos por moda, Ujú. ¿no?
Entonces no conoces, no vas a poder diferenciar mucho en una ensalada, por ejemplo, que te la pongan, un queso azul francés, un queso azul que lo puedas desarrollar acá. Y no con eso me dijo, les digo que sea malo, lo tenemos que hacer muy bien, ¿no? Entonces, y Claro. ahí hay una Pero oportunidad, me lo va a dijo, ¿no? aceptar, claro. Hay una buena oportunidad para los pequeñitos, pero me dijo, eso sí, solo lo tienes que trabajar, tu planta solo se tendría que trabajar queso azul, porque si empiezas a trabajar otro, este hongo se reproduce muy rápido y te va a malograr los otros quesos, me dijo. Entonces, ves, hay unas oportunidades interesantes ahí que se puede trabajar ligado al tema también ¿Sabes de qué? identificar estos mercados, ¿no? Y ¿Sabes lo que qué? me parece, la idea que tienen ustedes suena súper interesante en ese sentido. Y como te digo, a ver, poquito préstale atención a este tema de los conceptos que se puede desarrollar, no bajo este esquema, ¿no? De vinculación directa de productos con Ujú. el consumidor final, ¿no? ¿Sabes, Desarrollar este concepto. Santos, que mi jefa hizo su tesis como para poner una planta de quesos en México, su tesis de maestría? Ah, mira, qué Le voy chévere, a, México. le Ahí voy- tenemos buena gente en México. le Sí. voy a comentar porque a ella le interesa bastante el tema de quesos. Chévere, Marco, sería Sueño bacanazo. poner una Sí, planta de quesos. sí, chévere. Nosotros queremos como CITE, justo solo estoy buscando el terreno porque ya tengo algo de equipamiento. Quiero como CITE impulsar una escuela de maestros queseros, ¿no? Porque ese es otro tema. Nos falta, no hay gente especializada para trabajar, digamos, la demanda de estos productos que hay, ¿no? Entonces, de ahí nosotros tenemos muy buenos contactos con voluntarios suizos, que son maestros queseros suizos que ya están jubilados. Y, por ejemplo, antes de la pandemia ellos venían 3 meses, 4 meses a Perú y venían a las plantas donde trabajamos a los pequeñitos y le daban las capacitaciones. Nos hemos mandado personal, nuestra técnica que trabaja conmigo, estuvo en Suiza como medio año, ¿no? Especializándose en el tema de quesos, ¿no? Y como tío, yo creo que se puede, ahí estoy en ese tema, porque no tenemos mucho recurso humano ahí con ese conocimiento, ¿no? Y ahí se me ha aprendido el tema de formar como si te nos da la chance, ¿no? Ujú. Como una escuela de maestros queseros, ¿no? Excelente, excelente, Santos. Bueno, mil gracias nuevamente. No te quito más de tu domingo y ahí, bueno, te voy a tomar la palabra para conversar en otro momento. Sí, Marco, encantado, encantado. Dale, Sí, estamos en contacto, un pues. abrazo, Un abrazo. cuídate, Chao. hasta luego, chao, chao.